Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. Empecemos. Y bueno, como siempre tengo el móvil a tope, ayer se me quedó sin batería, pensaba explicar lo que voy a contar en este vídeo, pero bueno, puedo así resumir holomorfía en 3 vídeos y a mí me parece que está bastante bien. Entonces, este vídeo voy a explicar 2 cositas solo, pero la segunda es bueno, las dos son bastante importantes y voy a demostrar los 2 teoremas que voy a enunciar, ¿vale? Entonces, bueno, seguíamos aquí hablando de holomorfía. Y entonces, bueno, habíamos visto que la derivada compleja se comporta muy parecido a la derivada real, exactamente igual, con sumas, productos y cocientes. Y vamos a ver que efectivamente también hay una regla de la cadena. Esto es cómo se comporta la derivada respecto a composición de funciones, y es exactamente igual, ¿vale? La regla de la cadena la voy a demostrar porque es muy importante la idea de cómo se construye, y sobre todo porque es una cosa que sale hasta en la sopa, ¿vale? Y tenéis que estar bastante habituados a manejarlas, sobre todo en varias variables, ¿no? Porque en una, pues todo el mundo sabe cómo hacerlo, ¿no? Y en varias es la misma idea, simplemente que de una manera vectorial. Bueno, pues entonces vamos a enunciar esta proposición, que es la regla de la cadena, y que es muy sencillita, ¿vale? Entonces, bueno, sean omega 1 y omega 2, por ejemplo, abiertos, ¿vale? Dados dos abiertos de C, sabemos que la derivabilidad se define siempre sobre abiertos, y sean, bueno, vamos a considerar 2 funciones. Vamos a considerar una función f que va de omega 1 en omega 2 y una función g que va de omega 2 en c, ¿vale? La primera, bueno, sean estas 2 funciones y sea un punto del primer abierto, z0 de omega 1, de manera que f sea holomorfa en z0. ¿Y cuál es la imagen de z0 por f? F de z0, ¿dónde está? En omega 2, las imágenes caen en omega 2, y como omega 2 es el dominio de g, entonces f de z0 es, bueno, g está definida sobre ese punto, ¿no? Bueno, entonces voy a coger z0, un punto de omega 1, de manera que f sea holomorfa sobre z0 y que g sea holomorfa en f de z0, ¿vale? Que es un punto de omega 2. Todo esto es válido, todo esto está bien definido. Bueno, pues si pasa esto, ¿no? Si yo tengo 2 abiertos y estas 2 funciones de esta manera, entonces la composición g compuesto con f, f compuesto con g, nunca sé cómo se lee, pero qué más da, ¿no? Es esto, sabemos que es, ¿no? G de f de z, ¿no? Es esta función, ¿ok? Uepa. Bueno, esta función es holomorfa en z0. Recordemos que esta función va de omega 1 en c, ¿vale? Porque esta función se come a esta, con lo cual la verdadera variable de entrada está en omega 1, ¿sí? Es holomorfa, y no solo me dice que sea holomorfa, sino que me dice además cómo es, cuánto vale su derivada, ¿no? Y la derivada, g compuesto con f, la derivada compleja en el punto z0, ¿cuánto vale? Pues exactamente igual que en el caso real. Lo que pasa es que aquí estamos con números complejos, ¿no? Vale g' evaluada en la imagen por f de z0 por f' de z0. Derivada de una función de otra función, pues es la derivada de la función de fuera evaluada en la función de, bueno, en la imagen por la función de dentro, por la derivada de la función de dentro evaluada en el punto, ¿no? Y si tenemos varias composiciones de funciones, pues esto se puede hacer recursivamente, formando una cadena de productos, de ahí el nombre regla de la cadena, ¿no? Entonces, ¿cómo lo demostramos? Bueno, pues, ¿qué tenemos? Tenemos que f es holomorfa en z0 y tenemos que g es holomorfa en z0. Decir que es holomorfa, en f de z0. Decir que es holomorfa quiere decir que existe el límite del cociente incremental, ¿no? Y, claro, en particular, ¿qué derivada existe aquí? Pues f' de z0. ¿Y qué derivada existe aquí? G' ¿en qué punto? En f de z0. Si os fijáis, esto es g' en f de z0 y esto es f' en z0. Entonces aquí hay que demostrar 2 cosas. Primero hay que demostrar que es holomorfa en z0, es decir, que existe ese límite. Y segundo hay que probar que este límite vale esto, ¿vale?
¿Qué pasa? Si dos límites existen, el producto de los límites existen y el producto de los límites es el límite del producto, ¿vale? Entonces, claro, este límite existe y este límite existe, ¿verdad? Y entonces, si probamos que el límite de existir coincide con esto, entonces ya hemos probado la existencia y ya hemos probado que coincide con esto, ¿vale? No sé si me he explicado. Entonces, ¿cómo nos acercamos a la idea un poquito, ¿no? O sea, vamos a construir... En el otro vídeo dije que nunca se suelen motivar en los libros de texto en las demostraciones, se suelen poner las cosas un poco bonitas, un poco ad hoc, se suelen construir funciones ad hoc, que son nada más que trucos de perro viejo, ¿no? Hechos a medida para que las cosas salgan bonitas en un libro. Pero un libro no es en ningún caso heurístico, ¿no? Es decir, no intenta llegar al porqué de las cosas. Yo sí lo intento en mi canal y yo creo que es importante. Entonces pensemos, ¿qué tenemos gratis? Tenemos el límite de la primera, ¿no? Entonces lo que tenemos es que el límite de z, de cuando z tiende a z0, de f de z menos f de z0 en z menos z0, sabemos que esto es f' en z0. Esto lo tenemos gratis, ¿vale? Entonces tenemos esta parte de aquí. El segundo límite, ¿qué tenemos? Bueno, también tengo el límite cuando z, cuidado, ¿tiende a qué número? Es holomorfa no en z0, es holomorfa en el número f de z0. Entonces aquí hay que poner el límite cuando z tiende a f de z0 y lo que estoy haciendo es la función g normal, ¿no? Entonces aquí pondría g de z menos g en el punto, que es f de z0, ¿verdad? Entre z menos el punto, f de z0. Claro, si yo ahora, esto es g' en el punto f de z0. F de z0 es un punto cualquiera, lo podéis llamar como queráis, w0, como queráis, ¿vale? Claro, esto de aquí es esto de aquí es esto, ¿no? El producto de los límites. Pero ¿qué pasa? Si yo ahora hago el producto de estas dos cosas, no puedo juntar los límites. ¿Por qué no? Porque esta cosa de aquí tiende a dos cosas distintas, ¿vale? Y el límite del producto es el producto de los límites cuando tienden a lo mismo. Entonces tengo que hacer alguna pequeña manipulación para poder usar la regla del producto de los límites, ¿vale? Y claro, ¿en qué consiste hacer esta manipulación? Bueno, pues una forma, lo que quiero conseguir, ¿verdad? Es tener que z tienda a z0. Llámalo z, llámalo w, llámalo como quieras, ¿vale? Y claro, o sea, yo podría aquí poner, por ejemplo, que otra variable tiende a z0, ¿verdad? Si la función fuera biyectiva, eso es muy fácil de hacer. Pero como es una función holomorfa en general, no necesariamente biyectiva, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a construir una función un poco ad hoc, y ahora explico la motivación, ¿no? Pero veréis que es bastante natural definirla. Vamos a definir la función g mayúscula de w de la siguiente manera. Voy a poner ahora... ¿qué voy a poner ahora? ¿Qué voy a poner ahora? Dejadme pensar. Vale, sí. Lo que voy a poner ahora es esta función, ¿no? G de w, ¿verdad? Menos G de f de z0, o sea, voy a poner calcado este cociente incremental, o sea, esta es una función que voy a definir a trozos, ¿vale? Entre w menos f de z0, voy a definirla de esta manera si w es distinto de f de z0. Y voy a definirla como la derivada, ¿verdad? Como g' de f de z0 si w es f de z0, ¿no? Bueno, es claro que esta función es continua, ¿no? Porque el límite cuando w tiende a f... Bueno, esta función es continua siempre, la única excepción podría ser en f de z0, pero es que el límite de esto, cuando w tiende a f de z0, cambia aquí la z por w, da exactamente igual, ¿vale? Es precisamente la derivada por la definición, ¿no? Con lo cual esta función sabemos que es continua, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿a qué nos...? ¿Vale? Esto lo voy a borrar de momento y tenemos estas dos cositas, ¿no? Y, claro, para probar que es holomorfa, lo que necesito es construirme y probar el límite del cociente incremental de esto. Y ahora, voy a escribir el cociente incremental.
para empezar. Entonces vamos a escribir el cociente incremental a priori fuera de z0 debería existir, ¿no? Porque es cociente de funciones que existen y tal, y todo el rollo, ¿no? Entonces vamos a construir la función g compuesta con f. Entonces esto es g de f y la entrada es z, ¿vale? O podríamos poner g circulito f de z menos g de f en z0 entre, pero ahora la entrada no es f de z, la entrada es z. Es una función que va de omega 1 en c. Luego, las entradas que hay que poner aquí restando son estas. Z menos z0. Vale, este es el cociente incremental del que quiero calcular el límite cuando z tiende a z0. Muy bien. Pero ahora voy a usar una pequeña manipulación algebraica, ¿no? Y ahora voy a multiplicar y dividir por esta cosa que tengo yo aquí. Entonces, eso es como multiplicar por 1, que es no hacer nada. Siempre que esta cosa esté definida, es decir, estamos en un entorno de z0, pero que no es z0, ¿vale? Que si fuera z0, esto sería 0, y entonces tendríamos 0 entre 0 indeterminación, ¿no? Entonces, todavía no he escrito dónde están definidas las cosas, da igual. G de tal, muy bien, esto lo voy a escribir igual. Y ahora voy a dividir entre esto, f de z menos f de z0. Ahora voy a multiplicar por esto, ¿vale? Esto. Entonces, este cociente está definido fuera de z0 y es 1, con lo cual multiplicar por 1 es como no hacer nada, ¿no? Y esta cosita de aquí es lo mismo, entonces he hecho lo mismo, ¿vale? Pero si os fijáis, como estoy fuera de z0, esta función de aquí, ¿cuál es? Bueno, pues si os fijáis, esto que tengo yo aquí, es exactamente la función g mayúscula. ¿En qué punto? En el punto f de z, ¿vale? Como estoy en z distinto de z0, estoy en un entorno perforado, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que, ¿cómo se comporta la función g fuera de...? Bueno, estamos en f de z, ¿no? Entonces aquí la entrada sería g con un f de z distinto de z0, o sea, con una w distinta de f de z0. O sea, estaríamos aquí. Y si ahora yo cambio w por f de z, tengo exactamente este cociente de aquí, ¿verdad? Y esta cosa de aquí, pues es exactamente este cociente incremental, ¿no? F de z menos f de z0 entre z menos z0, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa con esta cosa? Que esta es continua, o sea, esta función es continua, el cociente incremental es continuo, o lo que es lo mismo, f es derivable en z0, con lo cual los límites cuando z tiende a z0 de ambas existen, ¿no? En particular, ¿no? Yo puedo ahora, bueno, tomar el límite del producto, y el límite del producto es el producto de los límites, ¿verdad? Entonces, podría poner yo aquí tranquilamente un límite a todo, ¿vale? Bueno, esto habría que escribirlo bien. Partimos de aquí y ahora, como el límite de esto tal, pero estoy simplemente por no borrar todo el rato, ¿vale? Ahora, podemos tomar aquí el límite cuando z tiende a z0 de esto, y el límite del producto, esta matización sí es importante, es el producto de los límites, ¿vale? El límite cuando z tiende a z0 de g de f de z por el límite cuando z tiende a z0 del cociente incremental. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues ahora es nada más mirar a la pizarra, ¿no? Ahora, cuando z tiende a z0, bueno, como aquí tengo f de z, podría cambiarlo, ¿no? Simplemente por cuando z tiende a f de z0, o cuando w tiende, y llamo a esto w, ¿no? Es un cambio de variable muy sencillo, ¿no? Y claro, este límite, como esta función es continua, vale exactamente esto, ¿no? Luego este límite vale g' de f de z0. Y este límite, pues es exactamente la derivada. O sea, este límite es f' en z0. Y ya lo tenemos demostrado, porque hemos probado que este límite, bueno, que esta cantidad es igual que esta cantidad tiene límite y existe, luego ya hemos probado que esta cantidad tiene límite y existe, hemos probado que es holomorfa, y hemos calculado directamente cuánto vale el límite, que es precisamente lo que proponíamos, ¿vale? Fantástico. Bueno,
Y ahora, para terminar el vídeo, que ya os digo, va a quedar muy cortito en comparación, vamos a ver, bueno, voy a enseñaros un teorema muy importante a la hora de caracterizar las funciones holomorfas, es decir, vamos a ver cuándo una función es holomorfa y qué cosas se tienen que verificar, y vamos a ver un ejemplo. Y entonces, claro, las funciones holomorfas, las funciones de variable compleja, hemos visto que se pueden ver también como funciones de R2 en R2. Entonces, el siguiente teorema propone cuál es la condición. Claro, ¿ser holomorfa es lo mismo que ser diferenciable en sentido real? Pues sí, pero hay que añadir otra condición más, ¿vale? Es decir, ser holomorfa implica ser diferenciable en sentido real, ser diferenciable en sentido real no implica directamente ser holomorfa, hay que añadir otra condición más, se tienen que verificar unas ecuaciones, y esas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿vale? Estos son dos matemáticos muy importantes del análisis, y Cauchy es el más importante del curso con diferencia, va a salir por todas partes, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, vamos a escribirlo, ¿no? Sea omega un abierto, ¿verdad? Y, por ejemplo, sea z0 un punto del abierto. Entonces, bueno, vamos a escribir que f es una función de omega en C, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, f de z, con la notación que usé el otro día, tiene una parte real que vamos a llamar u, y una parte, bueno, u que depende de z, y una parte imaginaria v. Entonces, las partes reales e imaginarias por separado son funciones de variable real, ¿no? Y ya habíamos visto que si z admite la descomposición x más y por y z0 lo convendremos que sea x0 más y por y0, bueno, simplemente esta es la forma de escribir f, ¿vale? F admite una descomposición de esta manera. Bueno, entonces esto es nada más notación, ¿sí? Y nada, estas son las hipótesis. Tenemos un abierto y tenemos un punto de un abierto. Bueno, entonces, f es holomorfa. Decir que f es holomorfa en el punto z0 es exactamente lo mismo que decir lo siguiente. Es exactamente lo mismo que decir que f como función de R2 en R2, ¿vale? Es diferenciable en sentido real, ¿vale? O sea, como función de R2 en R2 es diferenciable, y sus partes reales e imaginarias verifican, ¿no? Y se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Y cuáles son estas ecuaciones? Bueno, pues si el punto z0 es este punto del plano complejo, pues lo que tenemos es la siguiente. La derivada de la primera función respecto a x, o sea, respecto a la parte real, la derivada de la parte real de la función respecto a la parte real de la entrada, evaluada en el punto, lo voy a poner así, x0 y 0, o sea, en el punto z0, coincide con la derivada parcial de la parte imaginaria respecto a la parte imaginaria, ¿vale? Y la derivada parcial respecto a y de u es menos la derivada parcial de v respecto a x, ¿vale? Y además tenemos otra cosa más, ¿no? Bueno, esto lo pondré como observación, ¿no? Bueno, pero además, en este caso, ahora lo borro, la derivada f' de z0 en un punto admite esta descomposición, que se puede transformar varias veces por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que es la derivada de u respecto a x más y veces la derivada de v respecto a x también, ¿no? Por supuesto evaluado en el punto x0 y 0. Bueno, pues manos a la obra, vamos a demostrar este teorema, ¿no? Entonces, ser holomorfa implica ser diferenciable, y ser diferenciable más que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann implica ser holomorfa. Entonces, la diferenciabilidad se comporta muy parecido en sentido real en R2 que en sentido complejo, pero en sentido complejo es más fuerte. Por tanto, necesitamos otras ecuaciones más. Bueno,
a ver, una cosa os quiero proponer, ¿no? ¿Qué significa que f sea diferenciable en sentido real? Bueno, significa que la matriz jacobiana, bueno, significa que existe una diferencial, ¿no? Una matriz jacobiana, que es una matriz de manera que el límite cuando h, y h es un vector de R2, tiende a 0, que sea diferenciable en un punto, ¿no? F de x, bueno, xy vamos a poner, ¿no? X como vector, ¿vale? X más h menos f de x menos esa diferencial de f, que es una matriz, por producto escalar con h como vector de R2 entre la norma de h, que todo esto valga a 0, ¿vale? Tenéis un vídeo explicando diferenciabilidad en sentido real en mi canal. Ser diferenciable significa que existe una matriz diferencial de f, vamos a llamarla A, tal que verifique esto, ¿no? Que este límite efectivamente tienda a 0. Muy bien, eso es lo que significa ser diferenciable en sentido real. Y ahora, esta matriz diferencial, matriz jacobiana en la base canónica, ¿qué es? ¿No? Bueno, pues si f... bueno, esto, perdón, para cada función de salida, ¿no? Si f es una función de c en c, ¿no? En sentido real será una función de R2 en R2, porque c es isomorfo de R2. Entonces tendremos dos variables de entrada, x e y, ¿no? Tendremos f de x e y, pues es a la vez dos variables de salida, una función u de xy y una función v de xy, ¿de acuerdo? Entonces, dos variables de entrada, x e y, dos variables de salida, u y v, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencial de esta función en la base canónica? Pues esto ya lo deberíais saber. En la primera fila escribo el gradiente de u, en la segunda el gradiente de v, ¿no? Entonces es la derivada de u respecto a x, la derivada de u respecto a y, la derivada de v respecto a x y la derivada de v respecto de y. Entonces, pedir que sea diferenciable y que verifique las ecuaciones de Cauchy-Riemann, si os fijáis estas derivadas, ¿no? Bueno, este en el punto que sea, en el punto x0 y 0, esto en el punto x0 y 0. Pedir esto es lo mismo que pedir que sea diferenciable y que su diferencial, ¿verdad? Y que su diferencial, verifique lo siguiente, ¿no? Si, yo qué sé, si a esta derivada parcial la llamamos A, ¿no? Y a esta derivada parcial la llamamos B, ¿verdad? Que es exactamente, y además hemos dicho, y en este caso se verifica tal, ¿no? En este caso se verifica que f' de z0 sea tal y cual, ¿no? Entonces, vamos a llamar, f' de z0, vamos a pedir que sea a más i por b, ¿vale? O sea, este número, si es holomorfa, que esta sea su parte real y que esta sea su parte imaginaria, ¿no? Entonces esto, como habíamos planteado, era la derivada respecto a x en el punto, y esto, la derivada de v respecto a x en el punto, ¿vale? Entonces la derivada de u respecto a x es esta casilla, aquí valdría un a, la derivada de u respecto a y es menos la derivada de v respecto a x, que es b, o sea, menos b, aquí dv respecto a x, o sea, b, y aquí a, ¿no? Entonces, decir que sea holomorfa, ¿no? Bueno, este teorema es lo mismo que pedir que sea diferenciable, y en lugar de esto, vamos a escribir, o vamos a demostrar, porque es equivalente, ¿sí? Y si f' de z0 es de esta forma, que su diferencial sea en x0 y 0, ¿no? Tenga esta forma, a menos b, b, a. Entonces, probar el teorema de Cauchy-Riemann, que es lo que, las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que es lo que había dicho, es equivalente a ver que sea diferenciable y que su diferencial sea esto, ¿vale? Y esto simplemente he hecho este cambio para demostrarlo, pero es equivalente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a demostrarlo con este cambio que he hecho. Primero vamos de izquierda a derecha, entonces vamos a suponer que f es holomorfa en z0, esto es que existe el límite del cociente incremental, y vamos a probar que efectivamente f es diferenciable en sentido real y que su diferencial vale esto. Entonces, para probar que f sea diferenciable en sentido real, lo que hay que ver es que efectivamente ese límite, ¿verdad? Ese límite existe, ¿sí? Y va a 0, ¿no? El límite que había escrito antes. Entonces vamos a definir ad hoc, precisamente, una aplicación lineal que en base canónica tenga esta matriz, ¿no?
Entonces, no sabemos de momento si existe la diferencial ni si tiene esta forma, pero vamos a construirla, ¿vale? Como función, una función que tenga esa misma forma. Entonces, vamos a definir, ¿no? Sea A una función de R2 en R2 con matriz en base canónica A, y esta matriz en base canónica vamos a exigir que sea esta, ¿sí? ¿Por qué? Ya sabemos, ¿no?, que f' de z0 existe, ¿no? Y le hemos dado esta forma, ¿no? Sea f' de z0, que este número existe, a más i por b. Ahora, si f' de z0 tiene esta forma, voy a construir una aplicación lineal que en base canónica tenga este aspecto. Y ahora lo único que tengo que hacer es poner las cosas en sus... Bueno, y ahora vamos a construir un vector de incrementos, ¿verdad? Vamos a construir un vector de incrementos, que es lo que queríamos, un vector h, que vamos a ponerle la forma st, ¿vale? Entonces esto es un vector de R2, que en representación compleja sabéis que sería s más it, ¿verdad? Ahora veamos cuánto vale, este es el vector del límite anterior que vamos a hacer tender a 0, ¿no? El vector de incrementos. Ahora veamos cuánto vale a por h. Bueno, a por h matricialmente es esta matriz por este vector, ¿no? Y entonces esto es AS menos BT, BS más AT. Y si os fijáis, esto en representación compleja sería AS menos BT más I veces BS más AT. Y aquí tenemos una parte real y una parte imaginaria. Pero si os fijáis, esto es real por real menos imaginario por imaginario más I veces imaginario por real más real por imaginario. Es decir, esto lo podéis comprobar enseguida, es el producto complejo de los números A más IB por S más IT. ¿De acuerdo? Si hacéis el producto de estos dos números complejos, da exactamente esto. Con lo cual, multiplicar matricialmente A por H en representación compleja, bueno, en representación matricial, me da este número, que en representación compleja es el producto de estos dos, ¿vale? Entonces puedo escribir tranquilamente que A por H es esto, A más IB por S más IT. Y recordad que H lo vamos a hacer tender a 0, es decir, S lo hacemos tender a 0, T lo hacemos tender a 0. Y ahora sencillamente vamos a considerar el límite cuando H tiende a 0 de F. Queremos ver que es diferenciable en sentido real, ¿no? Entonces vamos a coger, bueno, sí, F, ¿no?, de Z más H, ¿sí?, menos F de Z, menos A por H entre el módulo de H, ¿sí? Z es lo mismo que X más Y por Y, entonces vale como dos variables de entrada, y F es una función de dos variables de salida, o sea, esto es un vector de dos componentes, y esto de aquí es un vector de dos componentes, pero si lo vemos como números complejos, es en una línea, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Sí? Y ahora si separamos esto, ¿qué pasa? Si separamos esto, bueno, A por H es exactamente lo mismo que F', es que A más I por B es F' en Z0, ¿no? Entonces esto es F' en Z0 por este vector que es H. Luego esto es F' de Z0 por H, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ahora separamos el límite de la suma de los límites, ¿verdad? Y esto de aquí es menos el límite entonces cuando H tiende a 0 de F' de Z0 por producto escalar con H entre el módulo de H o la norma de H. Si os fijáis, esta es la definición alternativa de holomorfía, ¿no? Hemos visto la del cociente incremental y hemos visto que también es equivalente a meterle un H aquí y dividir entre el módulo, ¿no? Entonces, esto por definición, como F por hipótesis es holomorfa, entonces este límite existe y en particular este límite vale, ¿cuánto? F' de Z0, ¿vale? Y ahora este F' de Z0 es una constante, sale fuera del límite, y el límite de H entre su norma cuando H tiende a 0, pues evidentemente va a 1, ¿verdad? Podría ser 1 por una fase, pero da igual.
¿no? Porque el módulo va a 1. Entonces aquí lo que tengo es f' de z0 y esto vale 0, ¿no? ¿Y esto quién era? Este era el límite de f de z más h menos f de z menos a por h entre la norma de h. Y si existe una matriz que verifique que este límite cuando h tiende a 0 vale 0, entonces esta matriz es la diferencial. Y además tiene esta forma. Luego hemos probado que siendo holomorfa, f es diferencial en sentido real porque hemos encontrado la matriz diferencial. Y además la hemos encontrado y hemos probado que exactamente es esta. Con lo cual, ya hemos acabado. Holomorfía implica estas dos cosas. Y ahora, verlo en sentido contrario es mucho más fácil, ¿no? Ahora no sabemos si f es holomorfa o no. Pero es lo que tenemos que probar, ¿no? Y ahora esto es muy fácil. Lo que sí que sabemos, bueno, de hecho, esta hipótesis de aquí, ¿no? La podríamos poner aquí. ¿Ok? Vale. Y entonces ahora vamos a probar la implicación de derecha e izquierda. Entonces vamos a suponer que es diferencial en sentido real y que su diferencial vale esto. Vamos a comprobar que es holomorfa y que su derivada vale esto. ¿Y cómo comprobamos esto? Bueno, sabiendo que f es diferenciable en sentido real, pues lo que sabemos es que efectivamente el límite cuando h tiende a 0 de f de z más h menos f de z menos a por h, donde h es el vector que he escrito antes y a es esta matriz, partido por la norma de h, sabemos que este límite tiende a 0, ¿verdad? Pero claro, ¿ahora qué ocurre? Bueno, ahora lo que pasa, ¿verdad? Es que esta diferencial tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma, entonces, y h tiene pues la forma correspondiente. Entonces, ese producto sigue valiendo, signifique lo que signifique a y b, signifique lo que signifique h, ¿no? Y habíamos dicho que era a más i por s más it, ¿verdad? ¿Sí? O por... bueno, sí. Y h pues será s cuadrado, raíz cuadrada de s cuadrado más t cuadrado, ¿no? Y ese límite ya sabemos que va a 1, ¿no? Entonces, claro, vale, pues... ¿ahora qué pasa? Este límite de aquí va a... como es diferenciable, este límite de aquí existe y vale 0, ¿verdad? Y ahora separo el límite de la suma de los límites, ¿no? Y ahora sencillamente, como esto está aquí restando, lo puedo pasar al otro lado, ¿verdad? Entonces este es el límite cuando h tiende a 0 o cuando, por cambiar un poco la notación, cuando s y t tienden a 0, ¿de quién? Pues de a más ib, que no sé lo que significa este número, de hecho no está en el límite, lo podríamos sacar fuera, ¿no? Y ahora por s más it entre el módulo de h, que es la raíz cuadrada de s cuadrado más t cuadrado, ¿no? Esto con cualquiera de los dos va a 0, ¿verdad? Tanto con s como con t, o sea, podríamos separar la parte real de la parte imaginaria y los dos, perdón, irían a 1, he dicho a 0, irían a 1. Y con lo cual este límite de aquí vale a más ib. ¿Y qué hemos probado? Que este límite existe y vale exactamente esto. Y si este límite existe, entonces la función es holomorfa en z0 y esto de aquí es la derivada en z0. Lo que hemos probado es que la derivada en z0 vale exactamente esto. Y ya hemos terminado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a ver un ejemplo de esto que he dicho, de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y vamos a coger una función que es holomorfa, no voy a probar que es holomorfa, evidentemente es holomorfa, lo podéis probar, ¿vale? Y bueno, lo que he estado diciendo con estos teoremas implícitamente es que las derivadas de las funciones complejas se comportan igual que las de las reales, es decir, la derivada de la exponencial es ella misma, la derivada del logaritmo es 1 partido por la función, etcétera, ¿no? La derivada del seno es el coseno. Lo que pasa es que ahora el argumento es complejo, ¿no? Entonces, vale, vamos a coger una función holomorfa, f de z igual a e a la z, y bueno, la z es ahora un número complejo. Pongamos que z es x más y por y, ¿no? Estos son dos números reales, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que puedo hacer es derivar esto como función compleja, y la derivada compleja de e a la z es ella misma, ¿sí? Pero f de z, que es e a la z, también es
e a la x más y por y. Y por las propiedades de la exponencial compleja del primer vídeo, la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales, ¿no? Y ahora, esto por la ecuación de Euler, pues sabemos que es coseno de y más y seno de y, ¿no? O sea, esto sea la x, coseno de y más y seno de y, ¿no? Con lo cual, esta f yo la puedo separar... no. Esto es f de z, y en la notación que hemos escrito, esto sería la función u de xy, y esto sería la función v de xy, ¿no? Las funciones, la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Y ahora lo que he dicho es que en las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? También he dicho que en tal caso se tiene que satisfacer que f' de z sea la derivada de u respecto a x más y veces la derivada de v respecto a x, ¿no? Y que estas derivadas las puedo alternar de la manera que quiera, siguiendo las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que es que la derivada de u respecto a x es la de v respecto de y, y la derivada de u con respecto a y es menos la de v con respecto a x, ¿no? Entonces, nada, ¿cuánto vale la derivada parcial de u con respecto a x? Bueno, pues esto es e a la x coseno de y. ¿Y cuánto vale la derivada parcial de v con respecto a x también? Pues lo mismo, e a la x seno de y, ¿verdad? Y ahora, siguiendo esta lógica, la derivada de f' de z, debería ser esto más y veces esto. O sea, e a la x coseno de y más y veces e a la x seno de y, ¿no? Y puedo sacar e a la x factor común, y aquí me queda coseno de y más y seno de y, pero esto es precisamente e elevado a y, a y latina por y, porque x e y son números reales, ¿no? Parte real e imaginaria. Y entonces esto, claro, esto es la suma, y esto es e a la z, que es exactamente lo que habíamos supuesto que era la derivada. Así que nada, eso es todo por hoy. Dadle like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the